Muy buenas noches. ¿Cómo les va con las compras de pánico? No, aquí ninguno está en eso, ¿verdad? Todos somos buenos administradores. Con tiempo se arregló todo eso. El caos es de los paganos, ¿verdad? Sí, cómo no. Está todo llenísimo, ¿verdad? El tráfico en todos lados. Como buenos mexicanos, a última hora, toda la gente tiene sus beneficios, ¿no? Normalmente no es deseable, pero encuentras mejores ofertas, ¿verdad? Ofertas de último minuto. Bueno, hoy vamos a estudiar el capítulo 27 y no lo vamos a terminar, porque nos vamos a enfocar en la parte del atrio. La semana pasada vimos las especificaciones para el altar de bronce. Hoy nos vamos a concentrar en las especificaciones para el atrio. Vamos por favor a Éxodo capítulo 27, versículo 9 al 11. Éxodo 27, 9 al 11. Dice, haz un atrio para el santuario. El lado sur debe medir 45 metros de largo y tener cortinas de lino fino, 20 postes y 20 bases de bronce. Los postes deben contar con empalmes y ganchos de plata. También el lado norte debe medir 45 metros de largo y tener cortinas, 20 postes y 20 bases de bronce. Los postes también deben contar con empalmes y ganchos de plata. Muy bien. Son las especificaciones de un lado y del otro. Pero vamos a entender primero qué es un atrio. Según el hebreo, la palabra es chatzer, que se traduce como corte. La concordancia exhaustiva Strong dice patio rodeado por una cerca, una aldea rodeada con muros o una torre. Entonces podríamos decirle el patio del tabernáculo. El comentario Licos dice que casi todos los templos antiguos se encontraban dentro de un recinto sagrado que los aislaba del mundo laboral común y hacía que su carácter religioso fuese más evidente. Es decir, lo que nos dice el comentario es que no es nada nuevo, eso es lo que normalmente se usaba. Dice, eran generalmente rectángulos rodeados por muros, la mayoría con una sola entrada. Un espacio abierto de este tipo era absolutamente necesario, ya que hubiera sido intolerable matar y quemar víctimas en un espacio cerrado y cubierto. Entonces nos habla del sentido práctico, puesto que todas las deidades antiguas requerían que se les diese ofrendas. ¿Cómo resolvías eso? Estás en un lugar cerrado, tienes que ofrecer animales quemados normalmente en un lugar cerrado, iba a ser muy complicado, ¿verdad? Se ensuciaría todo, sería muy difícil estar ahí. Así que hay una extensión, un patio que delimita la propiedad o el área de ese templo, y era algo muy común, incluso el hecho de que fuese rectangular como el atrio que se va a especificar para el tabernáculo de Dios. Entonces, en un sentido práctico, es necesario para realizar los sacrificios, ¿verdad? Luego dice la escritura, el lado sur debe medir 45 metros de largo y tener cortinas de lino fino. Cortinas de lino fino, la palabra cortinas aquí es el hebreo kelá, que se traduce, según la concordancia Strong, como colgando. O sea, si seguimos esa traducción, dice, debe tener 45 metros de largo y tener colgandos de lino fino. La concordancia exhaustiva Strong dice un cabestrillo o una pantalla de puerta como si estuviera colgada. Pantalla de puerta es algo que pones como para evitar que se vea la entrada. De ahí la traducción cortina, ¿verdad? El lino fino. Ahora, hablar de lino fino debe de llevarnos inmediatamente a pensar en las vestiduras de todos aquellos que fueron elegidos para salvación, ¿verdad? Vamos a Apocalipsis 19, versículos 6 al 8. Dice, después oí voces como el rumor de una intensa multitud, como el estruendo de una catarata y como el retumbar de potentes truenos que exclamaban, aleluya, ya ha comenzado a reinar el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los santos. Así que habíamos dicho, no debemos establecer algún significado de las cosas del tabernáculo sin ningún sustento bíblico, ¿verdad? Pero aquí nos encontramos esto, que se especifica que debe de ser de lino fino, y el lino fino es utilizado en el Nuevo Testamento, en la revelación de Apocalipsis, para simbolizar o representar las acciones justas de los santos.
La pregunta es, ¿podremos establecer una conexión entre el lino fino de Apocalipsis y el lino fino del tabernáculo? Pues quizás, ¿verdad? Dado que hablarle a un israelita de lino fino necesariamente le tendría que llevar a recordar ese tipo de aspectos del tabernáculo, aunque hablar del nuevo o del templo que construyó Salomón ya no había cortinas de lino fino, ¿verdad? Pero el hecho de que Dios haya utilizado el lino fino como un símbolo de justicia, quizás pudiese ayudarnos a hacer una especie de conexión entre el significado del material o las cortinas que tiene que ver con el atrio, ¿verdad? Entonces, si vemos que el lino fino tiene que ver con las acciones justas de los santos, preguntamos primero, ¿se refiere a las cosas buenas que hicieron los santos o a la justicia que recibieron de Cristo? ¿Verdad? Porque si pensamos en nuestra justicia, no sería como un lino fino resplandeciente, ¿verdad? Porque cometemos muchísimos errores. Pero el cristiano no se apoya en su propia justicia. De hecho, el cristiano no confía en su propia justicia para salvarse. Decimos que nuestra justicia, al decir que es nuestra, no significa que son cosas que nosotros hicimos, sino algo que Dios nos concedió. Y Dios nos regaló la justicia de Cristo. De manera que la justicia de los santos no es una justicia propia, sino una justicia recibida. ¿Se acuerdan que dijimos que en el caso de Jesús pagó el pecado, pero también vivió una vida perfecta, sin pecado? Entonces, pagar el pecado borra nuestra deuda, pero no nos capacita para estar ante Dios porque no somos justos. Pero la justicia de Cristo impuesta en nosotros o imputada en nosotros nos permite tener comunión con Dios. Así que al hablar del lino fino, no está hablando de la justicia que obraron los santos, sino de la justicia que recibieron los santos. Si nos trasladamos al tabernáculo, tal vez el lino fino, que tiene que ver con el área que delimita el lugar donde Dios habita, transmite la idea de justicia. Definitivamente no de los israelitas, ¿verdad? Porque no hay ninguna justicia imputada a ellos en ese momento. De hecho, es claro que no son considerados justos en el mismo sentido que los salvos que están narrando Apocalipsis, porque tienen que ofrecer sacrificios para poder entrar. Así que estaré hablando de la justicia, quizás de la misma justicia de Cristo o de Dios, en dos sentidos. Número uno, el atrio delimita la morada de Dios, ¿verdad? Para poder tener comunión con Dios tienes que entrar al lugar donde mora, es decir, tienes que entrar al atrio. Al estar en el atrio ya estás en la, entre comillas, la casa de Dios. Pero no puedes entrar a menos que entres por la puerta. Y lo que te separa o lo que separa a todo el mundo del templo de Dios es el lino fino que rodea al tabernáculo, o sea, el atrio, que representaría la justicia. Entonces piensa, hay dos posibles opciones. Si el lino fino representa justicia, ¿cómo es que puedes estar dentro de? ¿Cómo es que los israelitas podían entrar? Bueno, al atravesar la justicia. Y vamos a ver que hay una puerta. Y al entrar en esa puerta, estás dentro del lugar donde mora Dios, pero por medio de una delimitante que es justicia. Entonces, algunos pueden interpretar que esa justicia representa la justicia de Cristo por la cual tenemos acceso al Padre. Eso es en el sentido de que puedes entrar. Pero si lo ves en el sentido de que delimita que nadie entre, entonces sería la justicia del Padre que ninguno puede acceder porque ninguno es justo. Entonces tendríamos dos posibles sentidos si vemos la alegoría del lino fino con las obras justas o con la justicia, que no tiene que ver con las personas, sino con la justicia de Dios, específicamente de Cristo. Pero no podemos saberlo con certeza. Pero aquí hay una posibilidad de una conexión entre el lino fino del tabernáculo y el símbolo que la Biblia le da, ¿verdad? Luego dice el versículo 10, 20 postes y 20 bases de bronce. Los postes deben contar con empalmes y ganchos de plata. Y a mí no me queda claro cuáles son los empalmes, ¿verdad? Si vamos a la Reina Valera 60, lo traduce así, los capiteles de las columnas. Y me dejan las mismas. Ya no se usa esa palabra capiteles. Si vamos al hebreo, la palabra es kashuk. Se traduce como filete o anillo. La concordancia exhaustiva Strong lo traduce así, una barandilla o varilla que conecta los postes o pilares, filete. O sea que los postes, dice que deben de contar con empalmes, que es esta
varilla que conecta uno al otro y ganchos de plata. Ahora, si vas a colocar ahí cortinas, ¿qué se te ocurre? ¿Que la cortina iría sobre el empalme o sobre el capitel? Pero dice, entonces, ¿para qué son los ganchos? ¿Verdad? Bueno, entonces pongo la cortina en los ganchos. ¿Para qué son los empalmes? Bueno, los empalmes le darían rigidez a la estructura, ¿verdad? El hecho de que un poste esté conectado con los demás evita que uno se caiga. Y los ganchos sostendrían las cortinas, ¿verdad? Versículo 11. También el lado norte debe medir 45 metros de largo y tener cortinas, 20 postes y 20 bases de bronce. Los postes deben también contar con empalmes y ganchos de plata. O sea, nos explica un costado y luego nos explica el otro. Pero vamos a tratar de verlo en físico. ¿Me ponen, por favor, la primera imagen? Esto es lo que alguien imaginó al encontrar esta descripción y está respetando la cantidad de postes de un lado y del otro. Si alcanzas a ver entre poste y poste hay una varilla, ¿verdad? Lo que sería el capitel según la Reina Valera 60 o el empalme según la NBI. Y dices, bueno, se ve que las cortinas están sobre los postes, pero no se ve que detienen las cortinas. Bueno, en cada poste, si logras ver ahí con atención, hay un gancho que detendría la cortina. ¿Se entiende? Entonces, más o menos nos daríamos una idea. Tú puedes contar los postes de un lado, del lado más largo obviamente, y del otro, y vas a contar los 20 postes, y cómo posiblemente estaban los empalmes, y cómo estaba aganchada las cortinas. Ahora, esa es la descripción de los lados más largos del atrio. Ahora vamos del ancho. Éxodo 27, versículo 12 al 15. Dice, a todo lo ancho del lado occidental del atrio, que debe medir 22 metros y medio, habrá cortinas, 10 postes y 10 bases. El lado oriental del atrio, que da hacia la salida del sol, también deberá medir 22 metros y medio. Habrá cortinas de 7 metros de largo y 3 postes y 3 bases a un lado de la entrada, lo mismo que del otro lado. Y aquí está medio confuso, ¿verdad? Vamos a tratar de imaginarlo. Dice el versículo 12, a todo lo ancho del lado occidental del atrio, este viene siendo la parte trasera del tabernáculo, debe medir 22 metros y medio, habrá cortinas, 10 postes y 10 bases. Entonces nos está hablando de que en el lado trasero hay una continuidad de cortinas con 10 postes y una base para cada poste, ¿verdad? Ahora es exactamente la mitad del largo. Ahora en el versículo 13 dice, al lado oriental del atrio que da hacia la salida del sol, también deberá medir 22 metros y medio. Entonces esta es la parte frontal. Entendemos, la puerta de entrada al tabernáculo, o sea, al lugar santo, tiene que estar orientada hacia donde nace el sol. Y del mismo sentido, el atrio, donde va a tener una puerta, que es la parte frontal, que tiene que dar hacia la salida del sol y también mide 22 metros y medio, ¿verdad? Versículo 14, habrá cortinas de 7 metros de largo y 3 postes y 3 bases a un lado de la entrada, lo mismo que del otro lado. Y el versículo 15, cuando dice lo mismo que del otro lado, no está hablando del lado trasero, ¿verdad? Aquí lo que nos está explicando es que hay una interrupción en las cortinas. Mira, en el versículo 14 dice, a todo lo ancho del lado occidental, que debe medir 22 metros, habrá cortinas, 10 postes y 10 bases. Entonces pone los 10 postes, sus bases, y habrá cortinas. Es decir, las cortinas están sin interrupción. Pero en el lado frontal dice, habrá cortinas de 7 metros de largo, 3 postes y 3 bases a un lado de la entrada, lo mismo que del otro lado. Entonces, tienes que van a ser 3 postes y 3 bases de un lado, y del otro lado también 3 postes y 3 bases, de manera que en la parte central queda un hueco, que es donde iría la puerta, ¿verdad? Luego, la descripción de la puerta, Éxodo 27, versículo 16 y 17. A la entrada del atrio habrá una cortina de 9 metros de largo, de púrpura, carmesí, escarlata y lino fino, recamada artísticamente, y además 4 postes y 4 bases. Todos los postes alrededor del atrio deben tener empalmes y ganchos de plata y bases de bronce. Bueno, entonces, del lado frontal tienes 3 postes de un lado, 3 postes del otro, una abertura. Y ahí va
A la entrada dice una cortina de 9 metros de largo. Ahora, hagamos las cuentas. 7 metros de un lado, ¿verdad? 7 metros del otro, 9 metros de puerta. ¿Cómo queda entonces? ¿Cuántos metros serían en total, verdad? 7 y 7, 14 y 9, 23. Pero no nos decía que debía de medir 22 y medio. Si es que les fallaron o a esa puerta le sobra o qué. Bueno, este problema tiene la NBI, porque la Reina Valera 60 usa codos. Y la Reina Valera 60 dice que del lado trasero son 50 codos. Y del lado frontal son 15 codos de un lado, 15 codos de otro y 20 de la puerta y da 50. Así que aquí hay un error en la conversión que hizo la NBI, ¿verdad? Aunque algunos consideran que eso no es un error, sino que indica la forma en la que debería estar la puerta. Es decir, la puerta tiene que medir precisamente más que la apertura que quedaría. Pero si yo voy al original y cuento lo que se nos traduce como cúbits, te da una medida exacta. Así que no pude encontrar la razón por la cual la NBI da una medida un poco más larga. Quizás es la manera en que está interpretando los números. Pero si es que tiene razón, el modelo que vimos, la última imagen que vimos, interpreta la puerta considerando que es más ancha o más larga que el hueco que quedó. Por favor, me ponen la siguiente imagen. Ahí es la cortina. ¿Cómo se imaginan que se usó los materiales de púrpura, carmesí, escarlata y lino fino, recamada artísticamente? Así se les ocurrió a ellos. Y fíjate cómo esta cortina corresponde a una misma línea con las dos partes que estaban del atrio, ¿verdad? De 3 postes de un lado y 3 postes del otro. Pero no se especifica exactamente si debe estar continuo o no. Ahora me ponen la siguiente imagen, por favor. Esta es una posibilidad de cómo estaría la puerta si es más larga que el hueco que queda en la parte frontal. Implicaría que tendría que estar por delante de. ¿Se entiende? Ahí se alcanzan a ver medio los colores en la parte que sería la entrada de 4 postes, pero si está un poco más larga, obviamente tendrían que ponerla separada. Ahora me ponen la siguiente imagen, por favor, que esta la considera continua. Y aquí no hay una separación, ¿verdad? Pero aquí se asume que las medidas corresponden exactamente. Entonces, ¿cuál de las dos posibilidades es? No lo sabemos. Aún que las medidas cuadraran exactamente, no podemos deducir si tenía que haber una separación o no de esa cortina. Así que cualquiera de las dos es posible. Ahora, algunos tratan de encontrar un símbolo en la puerta, porque se les ocurre algo que Jesús dijo. Vamos a Juan 19. Palabras de Jesús: yo soy la puerta. El que entre por esta puerta que soy yo será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. ¿Cómo ves? ¿Podríamos hacer una conexión entre la puerta del tabernáculo y las palabras de Jesús que dice, yo soy la puerta? Algunos dicen, pues es obvio, ¿no? Porque si Jesús dijo que Él es la puerta, pues entonces la puerta del tabernáculo debe representar a Jesús. Pero no, a mí no me parece correcto, no sé qué pienses tú. Porque cuando Jesús dijo, yo soy la puerta, no está hablando del tabernáculo, ¿verdad? Vamos a considerar el contexto. Juan 10, versículos 6 al 10. Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Por eso volvió a decirles, ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta que soy yo será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que si consideramos el contexto inmediato, ¿verdad? ¿A qué puerta se refiere? La puerta de las ovejas. ¿Tiene que ver con la puerta de entrada al tabernáculo? Pues no, nada que ver, absolutamente nada que ver. Pero eso es un ejemplo claro de cómo agarran versículos que parece
justificar o sustentar la idea que ellos tienen. Ellos quieren demostrar que Jesús es la puerta del tabernáculo y van a un versículo donde Jesús dice, yo soy la puerta. Pero obviamente el contexto no lo soporta esa idea, ¿verdad? Y así te vas a encontrar muchísimos pasajes que hablan de los simbolismos en el Antiguo Testamento que utilizan pasajes de esta manera, que no tienen nada que ver con el contexto. Ahora, de paso, el versículo 10, Juan 10:10, que es muy famoso entre los cristianos, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir, pero yo he venido que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿De quién está hablando? Dicen los cristianos, de Satanás, ¿verdad? Y decíamos, me incluyo, bien seguros, el diablo viene a robar, matar y destruir. Y dices, no, eso es otro grave error. Porque aquí lo que Jesús está diciendo es que, versículo 8, todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos. Pero fíjate, pero las ovejas no les hicieron caso. Aquí hay otro detalle importante que ahorita vamos. Para empezar, el ladrón no es el diablo, ¿verdad? Son todos los que vinieron antes de Jesús. Falsos mesías, falsos maestros. Esos son los que han venido para robar, matar y destruir, ¿verdad? Pero ¿quién les hizo caso? No las ovejas de Cristo, ¿verdad? Porque dice, versículo 8, todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Ahora, esto es una excelente noticia para todos los hijos de Dios que están en lugares con pésima doctrina. O sea, donde hay falsos maestros. Porque muchas veces me han preguntado, y ya que estoy tocando este versículo, quiero aclararlo. Muchas veces me han preguntado, ¿cómo puede ser que un nacido de nuevo esté en una iglesia donde la doctrina es pésima? Bueno, porque todos nos equivocamos, ¿verdad? Primero, por negligentes, al no examinar nuestras Biblias. Le creemos a esos hombres lo que nos quieren decir y lo tomamos como si fuese Dios hablando a través de ellos. Cosa que es fácilmente comprobable que no, ¿verdad? Pero cuando dice, pero las ovejas no les hicieron caso, eso indica que las ovejas de Cristo, aunque sean engañadas, tendrá que ser algo temporal, que se van a dar cuenta que no es el verdadero pastor o no están siendo pastoreados como debiera de ser. La verdadera oveja de Cristo se identifica porque no sigue a los falsos maestros. Podemos ser engañados un tiempo, pero no seguirás allí. Así que hay esperanza, ¿verdad? Ahora, Juan 10, 1-3, para ver exactamente, cuando Jesús dice que Él es la puerta, habla de las puertas de las ovejas. Y alguno podría argumentar, bueno, ¿que no entraban ovejas por el tabernáculo? Pues sí, pero no está hablando de eso. Juan 10, 1-3. Ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Y luego Jesús dice, yo soy la puerta. La puerta del redil de las ovejas, nada que ver con un tabernáculo, ¿verdad? Así que, sí, Jesús dijo que es la puerta, pero no podemos usarlo como un sustento para hablar de la puerta del tabernáculo. Luego, nos dan las instrucciones finales con respecto al atrio. Éxodo 27, versículo 18-19. El atrio medirá 45 metros de largo por 22 metros y medio de ancho, con cortinas de lino fino de 2 metros con 30 centímetros de alto y con bases de bronce. Todas las estacas y los demás utensilios para el servicio del santuario serán de bronce, incluyendo las estacas del atrio. Ahora, bases de bronce, todas las estacas y demás utensilios también son de bronce. Los capiteles eran de bronce, pero los ganchos de plata, ¿verdad? El altar era de bronce y estamos viendo que prácticamente todo es de bronce, excepto los ganchos que sostienen a las cortinas. Ahora, aquí cuando se nos da la altura, deberíamos tener alguna idea de la escala, ¿verdad? Dice aquí que son 2 metros con 30 centímetros de alto. ¿Cuántas personas podrían decir, déjame ver quién está dentro haciéndole así? No, prácticamente nadie. Aunque tendríamos algunas excepciones, como por ejemplo se nos dice que Saúl era muy alto, ¿verdad? O Goliat. Pocos individuos podrían saber qué está pasando adentro, pero el ser humano promedio, y considerando la estatura que se considera la promedio de aquellos tiempos, bueno, la única que tengo es en los tiempos de Jesús, que se considera que era entre 1,60 y 1,70, el promedio de la altura
Nadie podía ver lo que estaba dentro, ¿verdad? Algunos comentaristas dicen que las cortinas, por la palabra que se usa en el hebreo, indicaría que tendrían perforaciones de manera que podías ver hacia adentro. Pero no encontré ningún modelo o ningún artista que considere esa interpretación. Prácticamente todos los modelos que encontré con las cortinas son sólidas, ¿verdad? No están perforadas, de manera que no puedes ver hacia adentro. Pero vamos por favor a la siguiente imagen. Bueno, volvemos a ver la anterior, la última que vimos, por favor. Aquí tenemos unas cabras ahí, ¿verdad? Que más o menos nos darían una escala, pero pues como que están ellas en una subidita y ya no se percibe. Me ponen ahora sí la que sigue, y esto es dibujado, ¿verdad? Se intentó hacer escala, la altura promedio de los israelitas en aquel tiempo y la altura que tendría la cortina. Y fíjate que ellos ponen la entrada así como enrollada, ¿verdad? Para que puedan entrar sin problema los animales y aquellos que iban a ofrecer los sacrificios. Que bueno, tendríamos más o menos una idea de que no se puede ver hacia adentro a menos que ingreses por la puerta. Y eso es toda la información que nos da sobre el atrio. Pero pensemos, ¿se acuerdan? Hay una cierta relación, y lo vimos un domingo, en cómo Dios ha establecido con los israelitas en este momento una especie de nuevo Edén, ¿verdad? Un lugar donde Dios habitaría junto con los seres humanos, no cualquier ser humano. Dios ha escogido a los israelitas, ¿verdad? Dios podría habitar en el mismo lugar que los israelitas y la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel, que ya tiene todo hecho, cisternas, le dice la Biblia, vas a llegar a una tierra donde hay casas que no construiste, cisternas que no cavaste, viñas que no plantaste, etcétera, etcétera. Todo está hecho ya. Recordemos que en Edén, cuando a Adán se le encomienda cuidarlo, Dios ya había hecho todo en el Edén. Ya había hecho crecer toda clase de árboles frutales. Todo estaba listo. Adán nada más tenía que mantenerlo, administrarlo. Algo similar está haciendo con los israelitas cuando les dice, les voy a llevar a la tierra prometida, donde hay un montón de cosas que tú no hiciste, pero que Dios preparó para ellos. Y allí hay una analogía directa, ¿verdad? La tierra prometida es una especie del nuevo Edén, pero no podríamos aplicarlo tal cual, porque Dios, al construir el lugar donde Él va a morar, pone una división entre donde Él y los demás. Así que el concepto del Edén o de la tierra, toda la tierra prometida como el Edén, no sería apropiado a la luz de esta información. Tendríamos que entender que el nuevo Edén solamente es el tabernáculo, ¿verdad? Que ahí es donde mora Dios. Y hay una distinción, una barda o una cerca que separa el lugar donde Dios habita del resto de los israelitas. Algo así tendríamos que pensar en el Edén después de la caída. Porque sabemos que Caín y Abel le presentaron sacrificios a Dios. Y la pregunta es, si vas a ofrecer sacrificio o vas a hacerle un obsequio a un rey, ¿le pides al rey que venga a tu casa para darle su obsequio o vas tú a su casa y le das el obsequio? Cuando alguien quiere darle o regalarle algo a alguien muy importante, ¿le pides que venga o tú vas a donde él está? Definitivamente, el que es más importante no se mueve de su lugar, ¿verdad? Tú irías a presentarle el regalo. Si fuese un rey, tendrías que ir al palacio. El rey no va a venir a tu casa. Entonces, si pensamos en el Edén después de la caída, porque Adán y Eva fueron expulsados del Edén, eso de que son expulsados del Edén significa que no pueden vivir en el Edén, ¿verdad? No hay nada que evite que puedan llegar al Edén. Lo único que se prohíbe por medio de una espada revolvente y los querubines es que lleguen al árbol de la vida. Entonces, puedes entrar al Edén, pero no puedes vivir en Edén porque fueron expulsados. No tienen la justicia requerida para vivir en el mismo lugar donde Dios vive. Sin embargo, podríamos decir que Dios habitaba entre ellos, aunque con claras delimitaciones. Ahí es donde podemos ver con más claridad cuál es el nuevo Edén que Dios está tratando de instaurar. Bueno, no trata, que Dios les hace pensar que se va a instaurar porque Dios sabe perfectamente que no va a funcionar.
Aunque por muchos años se mantiene el concepto del templo, los israelitas terminan desechados, ¿verdad? Dios les da carta de divorcio ante la analogía de si Israel fuera la esposa de Dios, ¿verdad? Al momento en que se divorcia de ellos, da por terminado la ley de Moisés porque no cumplieron ellos y son entregados a las naciones paganas, ¿verdad? Pero si retomamos la idea, les dice a los israelitas, vamos a ir a la tierra prometida y yo voy a morar con ustedes. Un israelita quizás podría haber pensado, como Adán antes de que cayera. Pero lo que Dios está mostrando con el atrio, es decir, no, el Edén sería como fue después de que Adán y Eva pecaron. De manera que los israelitas no pueden venir a habitar con Dios en su casa. Sí habitan cerca de Él, pero no en su casa, que era el Edén. Aquí tenemos que el atrio delimita la casa de Dios, el lugar donde Él habita. El atrio y lo que está dentro, ese es el nuevo Edén. Así que sigue Dios dejando en claro, ustedes no pueden habitar conmigo. Yo voy a estar con ustedes, pero ustedes no pueden estar conmigo. Ahora, en el atrio pueden entrar los israelitas, solo israelitas o convertidos, ¿verdad? Por ejemplo, personas como Rahab la ramera que se unieron al pueblo de Dios. Esa conversión, o lo que el Nuevo Testamento le llama prosélito, alguien que se convertía al Dios de Israel, te permitía acceso al área del atrio, jamás al área del tabernáculo, ¿verdad? Solamente los sacerdotes podrían entrar al área del lugar santo y solamente el sumo sacerdote al lugar santísimo. Así que cuando Dios viene y mora con ellos, les dejan claro, sigue habiendo restricciones. Aquí hay un problema que no se ha corregido. Y el problema es que ustedes son malos. Son pecadores. Así que aunque yo estoy aquí con ustedes, no podemos tener plena comunión. Necesitan un mecanismo para poder venir a tener comunión con Dios, lo que sería el equivalente a entrar dentro del atrio, que es el lugar donde Dios mora. Ahora fíjate la analogía. Jesús dijo que el Padre y Él harían morada en los que lo reciben, ¿verdad? En Apocalipsis 3, he aquí estoy a la puerta y llamo, el que abra, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Está hablando del concepto de entrar a la casa de alguien para poder tomar los alimentos, algo que representaba entre las personas que eran amigos, un acto de hospitalidad por parte del anfitrión, pero de una especie de, ¿cuál es la palabra? Una especie de aceptación de la persona cuando comes. Es el apóstol Juan, si no me equivoco, o no, el apóstol Pablo que dice que el que trae un evangelio diferente no le abras la puerta y ni siquiera comas con ellos, ¿verdad? Al grado en que dice, no, o sea, yo no quiero tener comunión contigo. Ahora, cuando entrabas a ofrecer sacrificios a Dios, tenías que comer ese sacrificio. Entonces, fíjate la analogía, entrar al templo, dentro, en la parte interna del atrio, donde ofrecías un sacrificio y lo comías, o era para comer, estás hablando de tener una comunión cercana con Dios, una comunión íntima. Pero ¿cuántas personas podrían caber en el atrio al mismo tiempo? ¿Cuántos israelitas son y cuántas pueden caber en este lugar de, ¿qué es? 45 por 22 y medio. Muy pocos. Y aquí hay otra señal clara. No todos pueden disfrutar de esta la presencia de Dios. Pero es importante, dice, aquí estoy yo, no puedes tener acceso a mí. Tienes que entrar por la puerta y lo primero que encuentras es el altar. Tienes que ofrecer un sacrificio, alguien que muera en tu lugar para poder entrar y tener comunión conmigo. Pero una especie de comunión con ciertas restricciones, porque la presencia de Dios estaba en el lugar santísimo y ahí no puedes entrar. Entonces, fíjate, Dios va a habitar con ellos, pero sigue habiendo un problema, la maldad del hombre. Y no pueden estar en plena comunión con Dios, aunque Dios les da una especie de mecanismo para que no los consuma su justicia. Así que el mensaje es claro. Ahí está Dios, tiene Dios la voluntad de estar con nosotros, pero no podemos estar con Él. Seguimos teniendo un problema, nuestra falta de justicia. Así que Dios muestra su misericordia, ¿verdad? Al estar ahí, al prometerles bendiciones si es que le obedecen. Pero claramente les está mostrando que hay muchas limitantes.
Dios tiene la intención, pero tú no tienes la capacidad de poder estar con Él porque pecas. Así que la barrera del pecado sigue vigente. En ningún momento se ha eliminado. Y la única manera en que puedes evitar la muerte es por medio de un sustituto. Así que tienes el Edén, que está el Edén y los humanos habitan, ¿verdad? Cerca o lejos del Edén, pero fuera del Edén. Cualquiera que quisiera ver a Dios tendría que venir al Edén. En el caso de Caín y Abel tenían acceso directamente con él, ¿verdad? Si no, ¿cómo se dio cuenta de la cara que Dios puso cuando Caín le presentó su ofrenda? Pero ahora, en este tabernáculo, aunque tienes acceso al Edén, por así decir, dentro del atrio, no puedes verlo cara a cara. Está el lugar santo y luego el velo que divide el lugar santísimo. Esto nos debe ilustrar con mucha claridad lo que Jesús hizo. Porque cuando nos habla de que en el Apocalipsis, todos aquellos que han sido perdonados, elegidos por Dios para salvación, tienen lino fino en ellos, la justicia de Dios en ellos. Y si lees con más tiempo y detenimiento cómo se describe la Nueva Jerusalén, donde Dios habita con los hombres, como quiera se describe una especie de templo, pero sin puertas. Donde ahí está Dios siempre y cualquiera puede ir a verlo. Así que vemos que en el futuro hay un lugar donde mora Dios, pero no existe el concepto de un atrio. No hay puertas o velos que eviten llegar a Él. Cualquiera puede llegar a Él. Pero para que eso pueda suceder, tienes que tener el lino fino puesto en ti. Lo que en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, es una barrera que te impide llegar a Dios, en el Nuevo Testamento es tu ropa que te da el acceso a Él. Y que no es tuya, sino que la recibiste de Cristo. Entonces, las cosas que Jesús hizo, todo lo que Él adquirió por medio de su sangre, está ilustrado en los elementos del tabernáculo que te impiden llegar a Dios o que necesitas cumplir para poder llegar a Él. Por eso, cuando el apóstol Pablo dice que todo lo que se escribió en la ley de Moisés es una sombra de lo que había de venir, nos está mostrando cómo Dios resuelve el problema de la humanidad. Limpiándolos de pecado, declarándolos justos por medio de los méritos de Cristo, y ahora sí tienen acceso directo a Él. Recordemos que se especifica que cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó en dos, de manera que ya puedes entrar directamente al lugar santísimo, por medio de Cristo. Entonces piensa, ¿cuál es la perspectiva de alguien que no es israelita y dicen, ahí está el templo de Dios? Ah, ok, vamos a verlo. No, tú no puedes entrar. ¿Por qué? Porque no eres israelita. ¿No se sentiría feo? O sea, ¿racismo o qué? ¿Tú crees que el concepto del templo funcionaría en nuestros tiempos? O sea, ¿me estás diciendo que Dios no deja que cualquiera se le acerque? Ahora, muchos cristianos están dispuestos, no. Claro que cualquiera puede acercarse a Dios. Entonces explícame el atrio. Explícame el velo en el lugar santísimo. Claramente Dios no permite que cualquiera se acerque a Él, ¿verdad? Sobre todo cuando se especifica que solo los sacerdotes pueden entrar al lugar santo y que solamente el sumo sacerdote al lugar santísimo. Así que desde aquí podemos ver una especie de claridad en la manera en que Dios decide quiénes pueden acercarse a Él y quiénes no. Y el concepto que muchos cristianos tratan de comunicar acerca de Dios. Cristo te ama y te está esperando con los brazos abiertos. Volteas al tabernáculo y dices, algo no me cuadra. ¿Verdad? Yo no veo que eso sea un modelo de que nos está esperando con los brazos abiertos, ¿verdad? Al contrario, es una especie de decir, no te acerques. Pero no tanto porque Dios se sienta repugnado por tu presencia, sino porque morirías al instante. Es un beneficio para ti, no para Él. Ahora dices, bueno, pero eso es el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ahora sí los está esperando a todos con los brazos abiertos. Tampoco. Porque dice la Escritura, en la Nueva Jerusalén, ahí no entrarán los perros, ni los idólatras, ni los maldicientes, ni los borrachos, y etcétera, etcétera.
sigue habiendo una distinción entre persona y persona. De manera que tampoco podemos asegurar ahora y decirle a cualquier gente, Dios está esperándote con los brazos abiertos. No es cierto, porque la condición para poder llegar a Él es arrepentirte de tus pecados. Y el arrepentimiento no es algo que tú generas. Dice, entonces, ¿para qué les dices que se arrepientan si ellos no los pueden generar? Bueno, porque Jesús dijo el apóstol Pablo dijo específicamente que a Dios le agradó salvar a la gente por medio de la locura de la predicación. Entonces, cuando le dices a alguien que se arrepienta, para poder pedirle que se arrepienta, necesitas haberle explicado el Evangelio. ¿Se entiende? Cosa que quisiera aclarar, puesto que mañana es Nochebuena, ¿verdad? Y luego sigue Navidad. Y yo sé que los cristianos con buenas intenciones ya están preparando todo lo que le van a decir a sus familiares inconversos. ¿Te ha pasado? ¿Alguna vez lo hiciste o te pasó? Que en la mera fecha de Navidad se hace la discusión que tienes que arrepentir de tus pecados porque no sé qué y tienes que acercarte a Dios, tú no puedes celebrar la Navidad, mira la vida que llevas y se hace un conflicto. Bueno, porque a los cristianos se les olvida hablar de las buenas nuevas y se brincan directo a la parte de demandar arrepentimiento. Pero ¿cómo alguien puede entender que necesita arrepentirse si no les ha explicado la buena noticia de lo que Dios hizo y que puedes tener acceso a ella por medio del arrepentimiento? Eso implica que estás confiando en lo que Jesús hizo. Ahora, si Dios estableció que el medio por el cual Él salva es la predicación del Evangelio, podemos ver el caso clarísimo en el caso del apóstol Pablo. Habla de quién es Jesús, de que va a juzgar al mundo. Dice, por tanto, Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Dices, ¿cómo esperas que se arrepienten si no depende de ellos? Porque primero se les dio el Evangelio y el Evangelio es lo que pudo haber hecho que alguien naciera de nuevo. Y si alguien al escuchar el Evangelio, Dios lo regeneró, se va a arrepentir. ¿Verdad? Porque ya tiene una nueva naturaleza. Entonces, si nos enfocamos en el concepto del atrio, claramente nos especifica, Dios no está aceptando a todo el mundo. Solamente aquellos que se les ha concedido la regeneración, por consecuencia, se arrepienten de sus pecados. Decía Charles Spurgeon que algunos hombres se quejan de esto. Dice, ellos mismos han escogido a su esposa, pero no quieren que Jesús escoja la suya. ¿Se entiende? Todos los que se quejan han escogido ellos mismos a su esposa, si es que ya están casados, pero no quieren que Jesús escoja la suya. ¿Cómo? Porque la imagen que vimos en Apocalipsis es que la novia se le concedió que se vistiera de lino fino y se celebraban las bodas del Cordero. Es decir, la esposa de Cristo es la iglesia. Ahorita la novia que espera que el novio venga por ella, conforme la costumbre de aquel entonces, ¿verdad? Todavía se usa más o menos, ¿no? Porque el novio tiene que pasar por la novia o llegan aparte al altar. No sé, algunos, como yo tuve que pasar por ella y luego ya en el altar le seguimos. No sé si otros lo hagan aparte. Pero el concepto de que el novio tiene que ir por la novia es algo que está en el contexto histórico bíblico. Y que en ese contexto la iglesia está esperando la venida de su prometido para que se celebren las bodas del Cordero y estén unidos para siempre, con la imagen del matrimonio, ¿verdad? Entonces, la novia de Cristo son todos aquellos elegidos. Dicen, no, Dios tiene que darle oportunidad a todos, eso significa que no quieren que escoja a su novia. Quieren que agarre cualquiera como novia, pero ellos, claro, que escogieron a la suya. ¿Se entiende? Entonces veamos el contraste radical entre lo que el cristiano tiene y lo que el tabernáculo comunica. Le falta la vestidura de los sacerdotes, ¿verdad? Se tenía que cumplir con todo ese requisito y si Dios lo permite, el próximo miércoles, junto con la cachita que nos faltó del aceite para las lámparas, empezaremos a estudiar. Porque incluso hasta en eso tenían que fijarse. Todo lo que Dios ha estipulado es para que puedan acercarse a Él. Por eso es muy importante que cuando nos reunimos como iglesia, no olvidemos esto que Dios comunica. Aunque no tenemos las mismas restricciones, es Dios quien determina cómo debes acercarte a Él. No se lo deja a tu criterio o a tu ingenio, ¿verdad?
Cuando decimos que Dios pone todas estas regulaciones, pues es el Antiguo Testamento. Ok, sí, es correcto, ya no aplica para nosotros, pero nos comunica algo del carácter de Dios, que Él determina cómo te acercas a Él. Y eso es muy importante que los cristianos lo entendamos, porque algunos dicen, pues yo le traigo a Dios lo que me nace. Vamos a ver qué le va a pasar a los hijos de Aarón por andar haciendo lo que les nace. Son consumidos en un instante por fuego. Oye, pero a mí no me ha consumido, por pura misericordia, porque eso es lo que debería de ser. Muchos ya estaríamos consumidos por el fuego, ¿verdad? Cuando tratamos de acercarnos a Dios con lo que se nos ocurre. Así que bueno, el carácter de Dios está expresado aquí. Jesús nos dijo, Jesús dejó escrito, no por manos de Él, sino por sus apóstoles y hombres inspirados por Dios, que también Él decidió quién lo seguía y quién no. Cuando le dijo a los discípulos, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Sin embargo, vemos que ellos conscientemente decidieron seguir a Cristo. Por consecuencia, el hecho de que ellos decidieran seguir a Cristo es la consecuencia de que Dios los haya elegido a ellos. Pero dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Aquí hay otra condición, no cualquiera, solamente el que se niega a sí mismo. Entonces, algunos ven como ofensivo lo que está sucediendo en el tabernáculo. ¿Por qué nada más los israelitas? ¿Por qué Dios despreció a las otras naciones? No, el apóstol Pablo enseña, no es que no es israelita el que desciende de Israel, sino el circuncidado de corazón. Porque aunque solo los israelitas podían entrar en el contexto global, no está hablando de un contexto racial, porque también los convertidos podían entrar. ¿Pero qué dejas a los gentiles? ¿Qué está haciendo Dios por los gentiles aquí? Nada. Está enfocado en los israelitas. Y luego el apóstol Pablo nos dice, eso lo hizo al principio, porque ahora ha dejado a los israelitas en desobediencia y se ha enfocado en los gentiles, que somos nosotros. De manera que dice, Dios sujetó a desobediencia tanto israelitas como gentiles para tener misericordia de los israelitas y de los gentiles. Y ahí nadie puede quejarse de injusticia. Así que prácticamente ya tenemos todo lo que tiene que ver con el tabernáculo. Nos faltan las vestiduras, otras regulaciones, y luego retoma la historia de los israelitas, porque acuérdense que en este momento Moisés está en la montaña, ¿verdad? Y abajo ya están empezando a preocuparse. Vamos a ver la cronología un poco más adelante, porque mientras Moisés, me lo imagino totalmente en éxtasis por lo que está entendiendo y lo que está viendo, porque se le muestran los modelos, ¿verdad? Y lo que está comprendiendo, acá los israelitas ya están haciendo sus planes de volver a la idolatría. Pero vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Para pasar después a la sección de preguntas y respuestas. Fíjate cómo Dios resuelve el problema con la humanidad y el problema con los gentiles. Si el concepto del templo fuese todavía vigente y existiera físicamente en Jerusalén, ¿cómo podríamos hacerle nosotros para llevar ofrendas? ¿Podríamos? Quizás el que tenga suficiente dinero para viajar hasta allá no tendría problema, pero todos nosotros no podríamos. El concepto del templo pierde sentido cuando Dios habla de salvar a los gentiles. El concepto del templo si no tiene que ver solamente en el contexto de una nación específica que podía acudir a ese lugar o que cada determinado tiempo, por ejemplo en el Pentecostés, tenían que venir de cualquier parte que estuvieran. Pero si Dios piensa en extenderse a todas las naciones, ya no funciona el concepto de un templo. ¿Qué hace Dios? Habita en cada uno de sus hijos. Cada uno de nosotros tenemos exactamente lo mismo que tenía el lugar santísimo, la presencia de Dios. Así que roguémosle a Dios que nos permita vivir conscientes de eso, para que cuando perdamos la paciencia
Cuando nos desesperemos, cuando nos angustiemos, recordemos que no tenemos que ir a un lugar a encontrar a Dios, sino que Él está en nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tantas misericordias. Gracias porque a pesar de ser tan defectuosos, tú habitas en nosotros. Tu Espíritu Santo, Señor, seguramente ha sido contristado muchas veces por nuestras malas acciones, pero aún así ha permanecido fiel. Nosotros hemos hecho caso omiso de sus instrucciones, nos hemos rebelado contra su instrucción, y tú nos has tenido paciencia y nos has soportado, Señor, para gloria de tu nombre. Que te pedimos, Señor, que nos permitas estar conscientes de tantas misericordias que recibimos y que las cosas de este mundo, Señor, no despeguen ni quiten nuestra mirada de las cosas realmente importantes. Te rogamos, Señor, porque en estas fechas muchos experimentan una profunda soledad o angustia sobre lo que va a venir más adelante. Aparentan estar felices y por dentro están consumidos de angustia, de ansiedad, de depresión. Te rogamos por todos ellos, Señor, sean cristianos, hijos tuyos, que estén aquí entre nosotros ahora. Te rogamos para que les abra su entendimiento y les permitas verte con claridad, de manera que sepan, sin lugar a dudas, que nunca están solos, porque tu Espíritu Santo está con nosotros todos los días y estará hasta el fin del mundo. Aquellos, Padre, que se sienten olvidados quizás cuando las familias celebran, no tienen una familia con quien celebrar, en esos momentos de dificultad, quizás no tienen los medios económicos que deseaban y se ven limitados en las fechas donde muchos se dedican al exceso y derroche de los bienes materiales o económicos y eso les genera tristeza. Te rogamos por ellos, Señor, para que puedan ver el invaluable tesoro que tienen en ellos, que son tus hijos. Para aquellos que no te conocen, Señor, te rogamos que les permitas ver el reino de los cielos a través de alguno de nosotros, de manera que por nuestras actitudes, nuestras obras, nuestra forma de tratarlos, de relacionarnos con ellos, sea evidencia de que pertenecemos a tu reino y no al reino de este mundo. Concédenos, Padre, hablar el Evangelio con gracia, aprovechando bien todos los momentos oportunos que se presentan. Que nunca se nos olvide, Señor, que podemos demandar arrepentimiento una vez hayan escuchado tu Evangelio. Danos paciencia, Señor, en estas fechas, porque también puede resultar difícil para un hijo de Dios relacionarse incluso con sus familiares que pertenecen al mundo y sus prácticas. Danos gracia, Señor, y tolerancia para convivir con nuestros amigos, nuestros familiares, de una manera que resulte en tu gloria. Danos la sabiduría para lidiar con las dificultades que se pueden presentar ante las posibles tentaciones del alcohol, los vicios, dejarnos llevar por el consumismo de estas fechas. Líbranos de nosotros mismos, Señor, y danos sabiduría para poder ser buenos administradores. Gracias por tantas cosas que nos has dado y por todo lo que nos darás. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, puede sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Ayer martes tuvimos nuestra sesión de preguntas y fue la última del año, ¿verdad? Ya no nos toca hasta entrado enero. Pero miércoles todavía nos falta uno más, ¿verdad? La semana pasada o antepasada estaba preguntando cuánto tiempo llevamos estudiando el Éxodo y empezamos en agosto del 2019. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, 1 año, 4 meses llevamos. ¿Alcanzaremos a terminar en el 2021? Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Para poder seguir avanzando. Bueno, primer pregunta. Edson Medina, yo he escuchado que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, porque según la tradición judía, cada puerta del tabernáculo tenía ese nombre en ese orden. ¿Sí? Tal vez según el posible contexto histórico, ¿verdad? Pero decir yo soy el camino, la verdad y la vida como puertas del tabernáculo, ahí ya no nos está hablando de este que estamos estudiando, ¿verdad? Sino del de Salomón. Así que no podríamos hacer una conexión directa a lo que estamos viendo ahorita.
Siguiente, Blanca Solórzano. Entonces de Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Es Satanás? Él también influye en las personas como lo hizo con Adán y Eva y los falsos maestros y profetas. Ah, sí, claro que influencia y claro que Satanás también puede matar y destruir. Robar no, porque todo le pertenece a Dios, ¿verdad? A un cristiano, Satanás no le puede robar nada, ni matarlo ni destruirlo, ¿verdad? A los del mundo no podríamos hablar propiamente de robarles, porque tampoco lo que tienen no es de ellos. Pero definitivamente no está hablando de Satanás en ese contexto, ¿verdad? Aquí el ladrón que viene a robar, matar y destruir son los falsos maestros. Y es muy importante que quede claro porque la gente está esperando que el demonio les haga cosas o que los trate de robar, matar y destruir, mientras los están robando los falsos maestros, ¿verdad? Están sembrando, ahí vienen las primicias, ¿verdad? En casi todas las iglesias van a empezar a decir que las primicias y que traigan las primicias no aplica para los cristianos, que ahí está un claro ejemplo del robo, ¿verdad? Vienen a robarle a la gente, enseñándoles mentiras acerca de la Escritura, pidiéndoles que guarden cosas de la ley de Moisés que no son vigentes para el cristiano, y de esa manera los roban. Así que el peligro de pensar que el ladrón en este pasaje es Satanás es que ya no te cuidas de los falsos maestros que muchos tienen en sus congregaciones. Siguiente. Blanca Solórzano. Muchos cristianos representan el atrio como la mente y el corazón como lugar santísimo. ¿Es cierto eso? Bíblicamente no. Eso es lo que he estado diciendo en los últimos temas. Muchos cristianos hacen o pretenden hablar de simbolismos con respecto a cada elemento del tabernáculo, pero lo hacen sin ningún sustento bíblico. Decir que el atrio es la mente, no puedes deducirlo de la Escritura, ¿verdad? Decir que el lugar santísimo es el corazón, tampoco. Entonces, ese tipo de analogías que no tienen algo que la Biblia soporte o demuestre, no deben ser tomadas en serio. Pueden ser consideradas como una buena idea, pero nunca como algo bíblico. Siguiente, Emiliano Solís. ¿Cómo podemos explicar que la gracia no puede ser usada para manipular la ley de Moisés a nuestro gusto? Pastor, ¿por qué Dios permite que el hombre... Ok, pero que son dos preguntas, ¿verdad? Primero, ¿cómo explicar que la gracia no puede ser usada para manipular la ley de Moisés a nuestro gusto? Bueno, me parece que te refieres a que, puesto que Dios nos ha dado gracia, esa gracia nos permite hacer de cualquier cosa que nos parezca mejor, ¿verdad? Así es lo que entiendo de tu pregunta. Y bueno, a mí me parece que lo que debemos explicar para hablar de gracia es que la gracia en este contexto de lo que Dios le da a los hombres, siempre, a menos que me equivoque, estoy casi 100% seguro, la gracia solamente tiene que ver con los elegidos, ¿verdad? A los elegidos se les da gracia. A los impíos se les puede demostrar quizás misericordia o tolerancia, pero no gracia. Cuando hablamos de gracia es aquellos a los que han nacido de nuevo. Entonces, alguien que ha nacido de nuevo sabe que debe estar sujeto a Cristo. Y si vamos a la Escritura y vemos las palabras de Cristo o de sus apóstoles, vemos claramente en Hechos 15 que la ley de Moisés no aplica para nosotros. Entonces, alguien que ha sido regenerado y que realmente ha recibido la gracia de parte de Dios debe ser identificado como alguien que quiere obedecer a Cristo. Todos aquellos que tratan de judaizar, en el sentido de tratar de imponer la ley de Moisés a los cristianos, o alguna otra práctica no bíblica, fíjate bien que normalmente ese tipo de esfuerzos tienen que ver con obtener algo, obtener alguna bendición, obtener provisión, obtener alguna especie de favor de Dios. Ninguno lo hace desinteresadamente, y eso es un punto importante. Normalmente los falsos cristianos, los falsos maestros, bíblicamente hablando, se caracterizan por sus obras. Lo que hacen, aunque usen versículos bíblicos, está siendo utilizado para obtener un beneficio a ellos, no para glorificar a Dios. Entonces, cuando alguien quiere justificar lo que hace por la gracia de Dios, tratando de llevar primicias o diezmos, fíjate bien y analiza con detalle que lo hacen porque están buscando los beneficios de dar primicias, los beneficios de dar diezmos. Es decir, en última instancia, lo hacen por amor a sí mismos. No lo están haciendo para Dios. Quien ha recibido gracia, sinceramente, en el sentido de lo que implica, ya ha nacido de nuevo, no busca beneficiarse a sí mismo por medio de la Escritura. Busca glorificar a Dios obedeciendo lo que dice la Escritura. Así que yo empezaría a hacer con ese tipo de aclaración para que la persona pueda entender que el hecho
de recibir gracia tiene que ver con el nuevo nacimiento. Y luego dice la siguiente, pastor, ¿por qué Dios permite que el hombre primero se y ya no se ve? No sé si fue ahí un error de la imagen. Más adelante viene. A ver. No. Entonces voy a seguir leyendo otras y luego regreso a esa. Pedro Lozano dice, pastor, esta es verdad. ¿Por qué Dios permite que el hombre primero se ensucie de pecado para después en su soberanía regenerarlo? Es una pregunta muy interesante. No hay un versículo que nos lo diga tal cual, pero me parece que podemos deducirlo si tenemos la perspectiva global en toda la Escritura. Comparemos los elegidos para salvación en Apocalipsis 19 que leímos y lo que Adán y Eva eran antes del pecado. ¿Cuál es la diferencia? Adán y Eva, cuando fueron creados, no tenían conciencia de estar agradecidos por algo en particular, ¿verdad? De hecho, vimos que lo que hicieron fue rebelarse contra Dios. En el fin de los tiempos, la nueva humanidad está completamente agradecida con Dios, ¿verdad? El conocimiento que tenían Adán y Eva de Dios no es el mismo conocimiento que tienen los que fueron elegidos para salvación. ¿Por qué? Porque Adán y Eva no pudieron conocer todos los atributos de Dios antes de pecar, como aquel que ha pecado y ha recibido misericordia, que se ha enfermado y ha sido sanado, que comete errores y conoce la paciencia de Dios, aquel que experimenta en carne propia la gracia. De manera que cuando hablamos del amor que Dios espera que haya entre su creación, los seres humanos y Él, ese amor necesita que haya libertad de elección, ¿verdad? Que no puedes decir que una persona ama a otra si no tiene la libertad de repudiarla. Si no tiene la capacidad de rechazar a esa persona, simplemente su única opción es estar con él, entonces no puedes hablar de amor porque está forzado a estar con él. Entonces, cuando Dios le da a Adán y Eva esa capacidad, Adán y Eva la intercambian de inmediato por más sabiduría. Pero la nueva humanidad, que ya no tenemos la capacidad de pecar, decimos, entonces, si amamos a Dios, pero ya no tengo la capacidad de pecar, no lo puedo dejar, entonces, ¿cómo hablamos de amor? Bueno, por todo lo que ya vivimos. El hecho de no tener la capacidad de pecar no implica que seamos ignorantes de lo que el pecado es, porque en toda esta vida ya experimentamos suficientemente, todavía nos falta, ¿verdad?, hasta que lleguemos al fin de nuestros días, pero lo que teníamos que haber experimentado para tener claramente que jamás intercambiaríamos a Dios por otra cosa. De manera que cuando Dios permite la caída, está haciéndose a Él mismo una humanidad que lo conoce mucho mejor, que no escogería por ningún motivo separarse de Dios y que tiene una naturaleza distinta a la que Adán y Eva tenían. Por consecuencia, es mucho mejor. Entonces, Dios permitió el pecado y la caída porque iba a darnos algo mucho mejor a través de eso. Obviamente no a todos los seres humanos, sino a aquellos que eligió para salvación. Espero que eso te dé una perspectiva un poco más clara. Siguiente, dice aquí nada más Cristi, el diablo y Satanás es lo mismo, Apocalipsis 22, que Dios le bendiga, pastor. Sí, diablo y Satanás, aunque la palabra bíblica no es Satanás sino Satán, son la manera en que, o los nombres con los cuales se refiere a nuestro principal enemigo en ese sentido, así que lo podemos ver como dos nombres de un mismo ser, aunque no son sinónimos. Siguiente, miren Alonso, todos los que han nacido de nuevo tendrán vestiduras blancas, es decir, deben tener obras buenas sin excepción. Sí, pero recuerda que aclaré, recibimos vestiduras blancas no por mérito propio, sino porque recibimos la justicia de Cristo. Pero lo que Jesús nos enseñó es que el árbol lo conoces por sus frutos. Y si has nacido de nuevo, tu vida, tu obrar, tus emociones, tus motivaciones van a ser principalmente obedecer a Dios y no como el mundo que está enfocado en complacerse a sí mismo. Entonces, cuando hablamos de las vestiduras blancas, hacemos referencia a la justicia de Cristo imputada en nosotros. Pero si realmente nacimos de nuevo y se nos dio la justicia de Cristo, nosotros debemos hacer buenas obras, no sin excepción porque nos equivocamos, pero debe de haber la demostración del nuevo nacimiento por medio de las buenas obras. Entonces ahí la pregunta es,
todos tendremos vestiduras blancas porque se nos regaló la justicia de Cristo y todos debemos hacer buenas obras como consecuencia del nuevo nacimiento. De ninguna manera nuestras buenas obras son o serían las vestiduras blancas que vamos a recibir, porque para nada estarían blancas, ¿verdad? Caqui o no sé qué color, pero blanco no. Es todo, ¿verdad? Fue la última. Muy bien. No, hay una más. Dice, ¿cómo podemos interpretar Juan 5, 16 al 17? Primera de Juan 5, 16 al 17. ¿Me pueden poner el versículo, por favor? Primero de Juan 5, 16 al 17. Aquí está. Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que sí lleva a la muerte y en este caso no digo que se ore por él. Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Bueno, no tiene que ver con el tema, pero tenemos tiempo, ¿verdad? Así que la voy a explicar brevemente. Ese es uno de los pasajes más complejos en la Escritura a la hora de interpretarlo porque no hay nada que nos indique cómo definir cuál es ese pecado de muerte. Si tú analizas la carta entera, no hay nada que diga a qué se refiere específicamente. Entonces, lo que tendríamos que entender es tratar de buscar la conexión con otros pasajes de la Escritura fuera de la carta de Juan y tratar de hacer una conexión. Cuando dice que hay pecado que lleva a la muerte y ya no se debe orar por él, lo que encontramos en la Escritura tiene que ver con el último proceso de la disciplina en Mateo 18, 15 al 17. El último proceso dice, tenlo por gentil y publicano. Es decir, ya no es cristiano. No lo consideramos como cristiano porque la evidencia del proceso que se siguió en cuanto a la disciplina no fue usado por Dios para arrepentimiento. Por consecuencia, es muy probable que nunca haya sido elegido de nuevo. O sea, hablamos de la apostasía. Ahora, Jesús nos habló del pecado imperdonable, que sería el único pecado que no tendría perdón de Dios, que es blasfemar contra el Espíritu Santo. Y en el contexto vemos que los fariseos, a pesar de tener la evidencia del poder de Dios frente a ellos, decidían atribuirle ese poder a Satanás en lugar de atribuírselo a Dios. Es decir, están negando el poder de Dios a pesar de la evidencia, que en cierta forma es lo mismo que hace un apóstata, que tenía evidencia del poder de Dios y aún así lo desprecia como algo falso. Así que es muy probable que el pecado que lleva a la muerte mencionado en la carta de Juan sea la apostasía. Y bueno, se nos acabó el tiempo. Eso es todo. Entonces, les recuerdo algunas cosas. El domingo tenemos reunión normalmente, ¿verdad? Seguimos limitados por el 30%. El próximo miércoles, que es 30, ¿verdad? También tenemos reunión. Y el 31, como todos los años en Árbol Plantado, los que así lo deseen pueden venir a pasarlo aquí con nosotros. Mi familia y yo hemos estado todos estos años el día 31 aquí en la iglesia porque lo separamos para orar, reunirnos y orar, ¿verdad? Es decir, queremos terminar el año 2020 orando y empezar el 2021 orando, ¿verdad? Cada año los que estamos aquí le agradecemos a Dios y le pedimos que no importa qué haga en el siguiente año, nos mantenga firmes. Y créeme, después de todo lo que nos pasó en este 2020, la fidelidad de Dios está comprobada. Así que este año también vamos a dar gracias y decirle, Señor, si nos vas a mandar otra pandemia, como quieras, pero concédenos permanecer firmes. Así que no es un evento para venir a decretar que todo te va a ir bien. Como tristemente el año pasado muchos decretaron que el 2020 era el año de desatar la prosperidad y mira cómo quedaron en una horrible o tremenda evidencia de ignorancia y de falsedad en lo que dicen. Así que no vamos a venir a declarar que el año 2021 va a ser de victoria, cosas así. Venimos a humillarnos ante Dios, agradecerle por todo lo que pasó en este 2020 y ponernos en sus manos para lo que Él ha decidido que vivamos en el 2021. Si alguien está interesado en venir, que es prácticamente 11:30, empezamos ya a juntarnos, buscar que tengamos un mismo sentir para empezar a orar. Terminamos poquito después de las 12, ya en el año nuevo. Y a partir de ese momento, cualquiera se puede ir a cumplir compromisos familiares, ¿verdad?
Los que no quieran irse a ningún compromiso, no lo tengan, sino que quieran quedarse aquí, nos ponemos de acuerdo para convivir. Se hace el menudo, pozole, tamales, lo hacemos de traje, ¿verdad? O sea, nos ponemos de acuerdo quién quiere traer cosas, aquí se junta la comida y nos damos un buen banquetazo. Y al cabo la dieta la empezamos después, ¿verdad? Y aquí nos la pasamos conviviendo, ¿verdad? Entonces, necesitamos saber quiénes van a estar aquí para ponernos de acuerdo en qué hacemos. Todos los años hay gente que como quiera se queda, ¿verdad? Nunca nos hemos quedado nada más mi familia y yo aquí solos, siempre ha habido gente. Entonces, la intención, como nos ha funcionado otros años, es que no me digas ahorita, porque y luego me vas a decir más adelante, ¿sabes qué? Siempre no pude. Entonces es el miércoles que viene, ahí nos vamos a poner de acuerdo, o sea, un día antes, para que ya tengas todos a ciencia cierta quiénes vamos a estar, y ahí mismo repartimos si alguien quiere traer qué, para ver qué se arma de comida, y nos preparamos para venir a orar. Cualquiera está invitado. Entendemos perfectamente que muchos ya tienen compromisos familiares, por eso no lo hacemos como un evento de la iglesia donde se pide que los miembros estén. Va a ser una especie de acto voluntario. Aquellos que quieran terminar el año orando y empezar el año en oración, pues son bienvenidos aquí. Ahora sí es todo, está la caja de las ofrendas. No sé si haya personas, no estoy acostumbrado a buscarlo aquí, pero no tengo ninguna otra notificación aquí. Las ventas. No sé si van a poner alguna imagen. No. Ahí están nuestros hermanos de las ventas. Recuerden que lo que se compre ahí es para las mejoras de este lugar. Como ven, están nuestros hermanos trabajando en los baños. Siguen echándole ganas. Obviamente estas fechas van a descansar, pero tengo entendido que a partir del sábado reactivan sus actividades. Los del área de proyectos y mantenimiento. Y obviamente necesitamos seguir ofrendando para que esto siga operando y para que podamos hacer las mejoras. Realmente las principales beneficiadas con los baños van a ser las mujeres, ¿verdad? Fíjate, hay un misterio ahí sorprendente, porque los hombres con un solo baño nunca hemos tenido problemas. Y las mujeres con más de un baño tenían problemas de que se llenaban y hacían mucha fila. Y pues hay que orar por las mujeres, ¿verdad? Pero como quiera, les vamos a adaptar un baño más grande, con más capacidad, y los hombres tan humildes que somos vamos a seguir con uno. Pero obviamente pues se necesita que tengamos ingresos, ¿verdad? Para poder hacerlo, y es para nuestro propio beneficio. Es lo primero, vamos a seguir haciendo adecuaciones, pero obviamente depende de nosotros. Así que ahí queda a tu consideración la caja de las ofrendas. Aquellos que no están viniendo presencialmente lo pueden hacer por medio de las cuentas bancarias. Si no sabes cuáles son las cuentas para los que están en México, escríbenos un mensaje a Facebook en Árbol Plantado. Aquellos que están fuera del país y quieren hacerlo, también escriban a Facebook Árbol Plantado y ahí les hacemos llegar las instrucciones. Eso es todo ahora sí. Espero que disfruten mucho el día de mañana en compañía de su familia. Nada de excesos. Representantes del reino de Dios como es. No se les olvide que antes de demandar arrepentimiento se predica la buena noticia. Y si Dios nos permite, nos vemos aquí el próximo domingo. Gracias.